Bienvenidos a un nuevo IGTV, donde conversaremos con el doctor Daniel Natale, especialista en Derecho Inmobiliario. Él nos va a explicar cómo queda el tema de los alquileres en Venezuela ante la prohibición de desalojo forzoso, así como el cobro de alquileres. Saludos. Gracias por la oportunidad. Efectivamente, esta situación de pandemia ha llevado a muchos, la gran mayoría de los países, a tomar medidas en cuanto al ámbito inmobiliario, sobre todo particularmente en el ámbito arrendaticio, ya que muchas personas en el mundo, dependiendo de sus distintas economías, alquilan un local o una vivienda. Cuando digo depende de su economía, no es porque tengan poder adquisitivo o no, sino porque en muchas economías del mundo el alquilar o arrendar es algo normal. De hecho, hay gente incluso que hasta tiene la propiedad, la titularidad, la vende, alquilan por un tiempo, vuelven a comprar. Lamentablemente en nuestro país no es así. Un gol, una ambición que tenemos la mayoría de las personas, particularmente en Venezuela, es tener su vivienda propia o su local propio. Ahora bien, con esta situación de pandemia, el Ejecutivo Nacional no fue la excepción y emitió un decreto para regular la situación arrendaticia entre arrendadores y arrendatarios durante este tiempo de pandemia. Esto fue publicado en una gaceta de fecha 23 de marzo del 2020. Hay que aclarar que realmente la gaceta fue el lunes 30 de marzo que se hizo públicamente, pero al momento de su publicación fue publicada con fecha del 23 de marzo. ¿De qué habla esta gaceta? Esta gaceta emite una suspensión del pago en cuanto a locales comerciales y vivienda principal. Entonces, en esta gaceta hubo varias confusiones, varios puntos, varias dudas que incluso llevaron a que posteriormente, el 1 de abril del 2020, se emitiera una resolución que efectivamente también fue publicada en Gaceta, una resolución del Ministerio de Hábitat y Vivienda especificando o ampliando un poco más, aclarando la relación que va a existir en cuanto a vivienda principal. Entonces se puede tomar que la del 23 de marzo habla de locales comerciales y la del 1 de abril expande un poco lo que se refiere a vivienda principal. Ahora bien, ¿por qué esto es importante? Porque en el primer decreto, el decreto número 3 de fecha del 23 de marzo, se habla de vivienda principal y local comercial. Y se dejó por fuera otra cantidad de inmuebles que hacen gran parte del sector inmobiliario, como son oficinas, consultorios médicos, instituciones educativas, galpones. Todo eso quedó por fuera. Entonces ha creado mucha duda en el gremio, en la doctrina, de que si entran o no, se les aplica o no el decreto de suspensión de pago de canon de arrendamiento. Es una discusión un poco más profunda. En particular, nosotros creemos que no, porque hay una ley expresa que habla de que rige esos muebles. Si no fue mencionada es por algo. Ahora, también es cierto que si yo no puedo abrir mi local, mi tienda de venta de ropa y no produzco, no pago el canon de arrendamiento. Si yo no puedo abrir mi bufete de abogado, mi consultorio médico, odontológico y no produzco, ¿cómo lo voy a pagar? Entonces ahí hay un punto de discusión bien interesante que hay que analizar. Ahora bien, también se habla de las viviendas principales. Bueno, es el asiento donde usted vive normalmente con su familia y donde radica la gran parte de su vida. Es decir, si usted tiene una vivienda vacacional donde usted va una vez al mes, una vez al año y eso lo alquila, eso no entra. Sí entran las residencias estudiantiles y también entra en este concepto la habitación. Si usted está alquilado en un cuartico, en un apartamento de 10 habitaciones, de 3 habitaciones, y usted tiene alquilado un cuartico, a usted le aplica este decreto. Entonces, ¿qué quiere decir? Suspensión, que es muy importante. Es una suspensión temporal del pago, no es una exoneración. Es decir, si usted no paga hoy, en algún momento tiene que pagar, más tarde o temprano. Eso también lo regula el decreto. Ahora bien, ¿cuánto dura? Esa es otra discusión que ha habido. Hay mucha gente que ha hablado precipitadamente, en nuestra opinión, diciendo que el decreto dura 6 meses. No es así. El decreto entra en vigencia a partir de la publicación, que es el 23 de marzo, y dura hasta el 1 de septiembre. Esos son 5 meses y 7 días, si mal no recuerdo, 7 u 8 días. En el artículo 2 sí habla de que se suspenderán hasta por 6 meses las causales de desalojo. Entonces ahí lo primero que hay que analizar es ese hasta por 6 meses. Eso da a entender que el Ejecutivo en cualquier momento puede suspender esa suspensión temporal. Es decir, mira, esto era hasta 6 meses, pero bueno, ya las condiciones se normalizaron ahorita en 3 meses,
esto duró 3 meses. Entonces eso es lo primero que hay que ver. Después, cuando habla de los 6 meses o de los hasta 6 meses, es sobre las causales de desalojo que yo tengo para poder accionar contra el inquilino. En materia de vivienda, desaplica todas las causales existentes dentro del artículo 91 de la Ley de Arrendamiento de Vivienda. Es decir, por cualquier causal yo no lo puedo desalojar. En materia de locales comerciales, solo desaplica la causal del literal A, que corresponde a la falta de pago. Todas las demás causales están vigentes. Es decir, yo, al momento de abrir los tribunales, si la pandemia lo permite, si Dios quiera pronto, yo puedo ir perfectamente a un tribunal y decir, mira, yo quiero desalojar, quiero iniciar una acción de desalojo contra este señor mi arrendatario por cambio de uso del local, porque me lo destruyó, por cualquier otra causal que no sea la falta de pago. Entonces eso hay que irlo diferenciando. También es importante aclarar que, repito, hubo una ampliación para el local, para la vivienda comercial, entonces ahí se separa y amplía un poco más las situaciones. En materia de local comercial, si usted tiene en ambas, por cierto, ambos decretos y la resolución y el decreto hablan de que hay que negociar. Y eso realmente no debería necesitar mucha ley, sino más que todo sentido común. Estamos en una situación inédita, difícil, donde todos estamos montados en este mismo barco y tenemos que negociar. Ahora bien, si eso no se llega a conciliar, a buscar una negociación, el propio decreto, la propia ley te dice, bueno, si tienes un problema en materia de local comercial, te vas a la Superintendencia de Derechos Socioeconómicos, SUNDE. Si tienes un problema de vivienda principal, te vas a la SUNAVI, Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda. Y ellos van a interceder para buscar un acuerdo entre las partes. Lo más recomendable es buscar un acuerdo entre las partes, ya que incluso el propio decreto dice, cuando se suspende el pago hasta el 1 de septiembre, ¿qué pasa en el mes 7? La ley te dice usted no puede cobrar de forma inmediata. Es decir, que usted no puede, propietario, decirle a su inquilino, mira, el mes 7 o después de los 5 meses, 7 días, me vas a pagar todos los retrasados. No, tienes que ir con calma. De hecho, en materia de vivienda, expresamente se habla de un posible acuerdo, de negociar, de iniciar con una forma de pago poco a poco, con un 10%, o pagar el doble este mes, crear un fondo. Hay varias opciones, pero básicamente lo importante aquí es que permitió la autonomía y la voluntad de las partes. Es decir, que usted y yo podemos hablar y negociar entre nosotros y llegar a un acuerdo, que es lo más recomendable. Si llegamos a ese acuerdo, nos podemos evitar un camino más tortuoso, más difícil, más oneroso, y oneroso me refiero costoso en dinero, en tiempo, en energía. Definitivamente hay que negociar. Hay muchas consideraciones más, pero bueno, el tiempo no nos los permite. Para mayor información nos pueden seguir en nuestras redes, en Instagram, @dechocondominial, que es la abreviatura de derecho condominial, y @Natale, que lo tenemos aquí atrás también. Se puede suscribir a nuestro canal de YouTube. Y gracias nuevamente a la licenciada Nina Martínez, por la invitación. Recuerden, seguimos en contacto para mayor información. Muchísimas gracias, doctor Natale. Estas medidas fueron tomadas para proteger a los trabajadores que no pueden acudir a sus sitios de trabajo ante la prohibición de salir de sus casas por la pandemia del COVID-19.